campeón de la MLS, el fichaje más caro de la historia de las Chivas. Y ese mismo hombre siendo secuestrado por su propia gente, con la rodilla rota, sin poder salir solo a la calle por los traumas del secuestro. Hoy sabrás quién lo secuestró. Y lo más importante, ¿por qué? Su nombre es Alan Pulido, el Puligol de Ciudad Victoria. Y la historia que nadie te contó completa es la de un delantero al que le robaron los mejores años 3 veces. La primera vez fue un club. La segunda fue alguien de su propia sangre. La tercera fue su propio cuerpo. Y ninguna de las 3 lo tiró al piso para siempre. Hasta ahora. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron completas sobre Alan Pulido. Primera, Tigres le robó 2 años de carrera. Un lugar del mundo. Segunda, la rodilla que lo borró del mapa un año entero. Y lo que nadie te cuenta de qué pasó entre su vida personal y el fútbol. Tercera, el regreso a Chivas en 2025. Su falta al entrenamiento. Y el trauma que le quedó que le impedía salir solo a la calle. Y la cuarta, el secuestro no fue obra de desconocidos. Lo conocía muy bien. Incluso salió con él por la televisión. Hoy sabrás quién fue. Y por qué esa traición es la parte que Alan Pulido nunca terminó de contar. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más duele. Era 2011. Y si seguiste el fútbol mexicano ese año, sabes lo que significó el título de Tigres en el apertura de ese torneo. El primer campeonato de los Tigres desde 1982. 29 años de espera. Y el delantero que marcó en la final de vuelta para sellar ese título era un muchacho de 20 años de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alan Pulido. Pero antes de hablar de los títulos, hay que hablar de dónde viene este hombre. Ciudad Victoria, Tamaulipas. No es una ciudad que México asocia con el fútbol. Es una ciudad que México asocia con otra cosa. Tamaulipas, en los años en que Pulido creció, era uno de los estados más peligrosos del país. El territorio donde los Zetas y el cártel del Golfo se disputaban parte del paisaje cotidiano. Ciudad Victoria era la capital de ese estado. Y en ese ambiente, un niño llamado Alan Pulido decidió que su salida iba a ser el fútbol. Sus padres lo apoyaron. A los 12 años viajó a Monterrey, a las fuerzas básicas de Tigres, UANL. Pasó por Sub-15, Sub-17, Sub-20 y la tercera división. 4 categorías. 7 años construyendo lo que iba a ser. No era el más rápido, no era el más alto, no era el que llamaba la atención en el primer entrenamiento. Era el que siempre terminaba el partido con el balón en la red. Ese instinto, ese olfato de gol que no se enseña, que se tiene o no se tiene. Alan Pulido lo tenía. En el Apertura 2011 con Tigres lo demostró. Marcó en la final de vuelta. Tigres campeón. El primero en 29 años. Y México empezó a ver en ese muchacho de Tamaulipas algo que el fútbol mexicano necesitaba desesperadamente. Un delantero centro mexicano de clase mundial. No eran años fáciles para el gol mexicano. El país llevaba tiempo dependiendo de delanteros extranjeros para llenar la red en los momentos importantes. El delantero mexicano de calidad era una especie en extinción. Y apareció Pulido, con ese cuerpo físico fuerte, con ese instinto de estar en el lugar correcto, con esa capacidad de anotar en partidos que importan que no todos los delanteros del mundo tienen. En el Apertura 2013 con Tigres tuvo su mejor temporada. 25 goles en todas las competencias. Uno de los mejores números de un delantero mexicano en años. El número que hizo que todos los clubes grandes de México y algunos de Europa pusieran su nombre en la lista de seguimiento.
En 2014 fue a Brasil con la selección mexicana. El Mundial. Estar en el Mundial a los 23 años. Eso no es algo que le pasa a cualquier futbolista. Le pasa a los elegidos, a los que el fútbol decide que merecen ese escenario. México llegó a octavos de final, perdió con Argentina, pero la carrera de Pulido estaba en marcha, y nadie creía que nada pudiera detenerla. Lo que no sabían en ese momento era que la primera traición ya estaba preparándose. No en el campo, en los despachos, en los pasillos donde se mueven los contratos y los derechos deportivos, y los hombres que deciden el futuro de los jugadores sin preguntarles nada. En unos minutos te cuento. Hay algo que nadie dice cuando cuentan la historia de Alan Pulido. Algo que explica mejor que cualquier otra cosa por qué este hombre llegó a los 34 años con todo lo que logró y con esa sensación de que su carrera quedó a medias de lo que pudo ser. Hay algo que une todos los momentos difíciles de la historia de Alan Pulido. No es la mala suerte, no es la falta de talento, no es que tomara malas decisiones. Es que en los momentos más importantes, alguien o algo le quitó el control de su propia historia. 3 veces. La primera vez fue su propio club, el que lo formó, el que lo vio crecer desde los 12 años, el que le debía todo lo que era como futbolista. Un club que cuando el jugador quiso ir a Europa, en lugar de negociar, en lugar de sacar provecho económico de su traspaso, decidió que era mejor tenerlo preso, que era mejor tener a un delantero que no quería estar que dejar que creciera en otro lado. La segunda vez fue alguien que estaba sentado en su mesa esa noche, que comió con él, que conocía su cara, que había salido con él en televisión, que sabía exactamente cómo iba vestido y en qué carro se iba a ir. Alguien de dentro, de la familia, del círculo más cercano. Eso es lo que más duele de ese secuestro. No los zetas, no las armas, no las 24 horas de cautiverio. El hecho de que la cadena empezó con alguien que Pulido reconocía. Y la tercera fue su cuerpo. La rodilla que en 2021 dijo basta en el peor momento posible, cuando estaba en el mejor equipo de su carrera en la MLS, cuando era el jugador más importante de Kansas City, cuando la segunda etapa de su carrera estaba en su punto más alto. El cuerpo dijo basta. 3 traiciones, 3 veces que alguien o algo tomó el volante sin que Pulido pudiera hacer nada para evitarlo. Y 3 veces que se levantó. Hay un objeto en esta historia que lo resume todo. No es un balón, no es un trofeo, es un teléfono celular. El teléfono que Alan Pulido le arrancó de las manos a uno de sus secuestradores en una casa de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la madrugada del 29 de mayo de 2016. El mismo teléfono con el que llamó al 911. El mismo con el que le dio su ubicación a la policía. El mismo con el que se libró. Ese teléfono. Grábatelo. Porque ese teléfono dice más sobre quién es Alan Pulido que cualquier gol que hayas visto en tu vida. Dice que cuando le quitan el control de su historia, Pulido lo recupera. Con lo que tenga a la mano. Pero antes de llegar ahí, hay que entender la primera traición. La de Tigres. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio. Julio de 2014. México acababa de salir del Mundial de Brasil. Alan Pulido había jugado en ese Mundial. Tenía 23 años. Toda la carrera por delante. Y tomó una decisión que en cualquier país con una liga normal hubiera sido simple y sin drama. Quiso irse a Europa. Había una oferta del Levadiakos de Grecia, un equipo de primera división griega que quería contratarlo. No era el Real Madrid, no era el Barcelona, era Grecia.
Pero para un delantero mexicano en 2014, cualquier puerta de Europa valía la pena. Cualquier liga europea te daba una exposición que la Liga MX todavía no podía darte. Además, había algo más que movía a Pulido. Había pasado 4 años en Tigres construyendo su carrera. Había marcado en la final de liga. Había ido al Mundial. Y en Tigres el panorama empezaba a cerrarse. El equipo fichaba extranjeros de primer nivel. André-Pierre Gignac llegó ese mismo verano de 2015. El espacio que había para un delantero mexicano no era el que necesitaba alguien con las ambiciones de Pulido. Europa era la respuesta. Alan Pulido argumentó que su contrato con Tigres había expirado, que era un jugador libre, que podía negociar con quien quisiera. Tigres dijo que no, que su contrato no había expirado, que todavía le pertenecían, que si intentaba salir sin su permiso, lo iban a bloquear. Empezó una guerra legal que duró más de 1 año. Pulido demandó a Tigres ante la Federación Mexicana de Fútbol Deportivo Internacional, el TAS, la instancia más alta del arbitraje deportivo en el mundo. El TAS falló a favor de Tigres. Esa decisión tiene consecuencias concretas que muchos no midieron en su momento. Le cancelaron el pase internacional. Pulido no podía jugar para Levadiakos. No podía jugar para ningún equipo fuera de México. No podía jugar para ningún equipo dentro de México que no fuera Tigres. Estaba bloqueado completamente. Un jugador de 23 años, en sus mejores años físicos, con una oferta europea en la mano, bloqueado por el club que lo había formado, por el club que lo había visto llegar desde los 12 años, por el club al que le había dado el primer título en 29 años. Lo mandaron al equipo reserva, lo multaron, lo pusieron a entrenar aparte. Esa imagen. El delantero que había marcado en el Mundial, entrenando solo mientras sus compañeros preparaban el siguiente torneo. Hay algo más que pocas veces se menciona cuando se habla de este periodo. Pulido tenía razones para creer que su contrato había expirado. No era una invención. Era una interpretación legal de los plazos que él y su representante consideraban válida. Perdió la apelación. Pero eso no significa que su lectura del contrato fuera maliciosa. Significa que en el mundo del fútbol, cuando un club tiene más poder ecorrabia. Pulido no habló mucho en ese momento, pero los que lo conocían decían que algo cambió en él. Que un jugador que había llegado al fútbol con la ingenuidad de quien cree que el talento es lo único que importa, descubrió en esos meses que el fútbol también es un negocio. Y que en los negocios, el talento solo vale lo que el contrato dice. Tigres lo tenía, y Tigres lo usó. Al final Pulido tuvo que ceder. Renegoció con el club. Y en el verano de 2015, cuando el contrato sí expiró definitivamente, salió para Grecia, libre. Pero con 2 años de carrera perdidos. 2 años en que tenía 22 y 23. Los años en que un delantero termina de formarse. En que adquiere la experiencia que lo convierte de promesa en figura consolidada. 2 años en los que Alan Pulido entrenó aparte, cobró menos, no pudo progresar en ninguna dirección. Y aprendió que la primera traición de su carrera no vino de ningún rival, sino del club con el que aprendió a jugar. Llegó a Grecia en 2015 con una rabia acumulada, y la convirtió en goles. Primero en Levadiakos, luego en el Olympiacos. Con el Olympiacos ganó la Liga griega. Con el Olympiacos jugó en la Champions League. Con el Olympiacos volvió a ser el jugador que el TAS había intentado apagar. Y para mayo de 2016, el nombre de Alan Pulido volvía a sonar en los despachos de la Liga MX como el delantero que las Chivas querían pagar lo que fuera. La primera traición no lo mató.
lo endureció. Pero la segunda venía en camino. Y esa iba a doler mucho más. Antes de contar el secuestro, hay que contar lo que pasó entre la salida de Tigres y la noche de la fiesta en Ciudad Victoria. Porque si no entiendes eso, no puedes entender lo que significó perder todo en 24 horas. Pulido llegó a Grecia en el verano de 2015. Primero al Levadiakos, un equipo de primera división griega que no tenía el glamour del Olympiacos, pero que le daba lo que más necesitaba en ese momento: jugar. Después de 2 años bloqueado por Tigres, después de 2 años sin poder desarrollarse, la prioridad no era el club más grande. Era la cancha. Marcó en su debut con el Levadiakos. Se asentó, recuperó el ritmo, y en julio de 2015, el Olympiacos lo compró. El Olympiacos es el equipo más grande de Grecia, el que más títulos tiene, el que tiene más presupuesto, el que ha jugado en Champions League decenas de veces. Y en ese equipo Alan Pulido encontró lo que buscaba desde los 23, un escenario grande, 6 goles en la temporada, campeonato de la Liga griega, partidos de Champions League y Europa League. El delantero de Ciudad Victoria jugando en los estadios donde juegan los mejores del mundo. Esa imagen que nadie en Tamaulipas, en sus años de niño, hubiera podido imaginar que llegaría a existir. Y ese rendimiento fue suficiente para que las Chivas de Guadalajara pusieran $18 millones sobre la mesa. $18 millones. En 2016, el fichaje más caro en la historia de la Liga MX. Ni el Gullit Peña con sus escándalos y su talento, ni ningún otro fichaje del rebaño sagrado. Pulido. México entendió la magnitud en ese momento. Las Chivas pagaban $18 millones por un delantero mexicano que volvía de Europa para darle a la afición más grande de México lo que no tenía desde 2006: un título. Y para mayo de 2016, antes de que ese fichaje se hiciera oficial, Pulido viajó a Ciudad Victoria de vacaciones. Pero antes de contar lo que pasó esa noche, hay que detenerse un momento en lo que ese viaje significaba. Porque el Alan Pulido que llegó a Ciudad Victoria esa semana no era el mismo que había salido de Tamaulipas a los 12 años. Era un delantero que acababa de ganarse el respeto de Europa, que había jugado Champions League con el Olympiacos, que era el fichaje más caro de la historia de las Chivas, que había estado en el Mundial de Brasil, que había sobrevivido 2 años de bloqueo de Tigres y salido fortalecido del otro lado. Era un hombre en el mejor momento de su vida, en todos los sentidos: profesional, personal, económico, a punto de firmar con el equipo más querido de México, a punto de volver a su país, a punto de cumplir lo que millones de aficionados esperaban. Cuando la vida está en ese punto, cuando todo ha llegado al lugar correcto, uno relaja la guardia. Se va a casa, se va a festejar con los suyos, se va a una fiesta de 40 personas en la ciudad donde nació. Sin seguridad, sin protocolo, sin nada que dijera que algo podía salir mal. Nosotros siempre hemos manejado muy tranquilos, sin seguridad, sin nada, por lo mismo, porque la verdad nunca pudimos imaginar. Nunca llegamos a imaginar algo de esta magnitud, dijo su hermano Armando después. Nunca lo imaginaron. Un hombre que pudo haber llegado con guardaespaldas, que pudo haber tomado precauciones, que en Europa se movía con más cuidado, pero en Tamaulipas se sentía en casa. Y la traición más profunda de toda esta historia es exactamente esa: que el lugar donde uno se siente más seguro puede ser el lugar donde más vulnerable es. Y entre esas 40 personas, uno que ya había planeado qué iba a pasar cuando Pulido saliera.
esta es la segunda cosa que te prometí al inicio. Y esta es la que nadie te cuenta completa. No solo lo que pasó en el campo, lo que pasó fuera del campo. Pero para llegar ahí, hay que contar primero lo que pasó en los años de gloria. Porque las Chivas de 2016 a 2019, con Alan Pulido, son una de las historias más grandes del fútbol mexicano reciente. Y sin entender esa gloria, no se puede entender lo que costó perderla. Pulido llegó al Guadalajara en agosto de 2016, la transacción más cara de la historia del club. $18 millones. Con el nuevo técnico Matías Almeida, el argentino que había llegado a Chivas cuando nadie quería ese trabajo y que en sus primeros años había construido un equipo con carácter que le faltaba algo para ser campeón. Ese algo era un delantero. Y llegó Pulido. En su primera temporada completa fue exactamente lo que las Chivas necesitaban. 14 goles en todas las competencias. Goles importantes. Goles en las noches de presión. Goles que cambiaban partidos. La dinámica que Almeida armó con ese equipo es una de las cosas más bonitas que produjo el fútbol mexicano en esa época. No eran los más tegues, eran titulares, pero que en Chivas encontraron su lugar exacto. Y cuando tenían presión, cuando necesitaban el gol, miraban a Pulido. Y Pulido lo metía. En mayo de 2017 llegó la final del Clausura contra Tigres. Los mismos Tigres que lo habían bloqueado. El mismo club que le robó 2 años de carrera. La misma institución que lo obligó a entrenar solo mientras sus compañeros se preparaban. Para los que no estaban al tanto de esa historia, era solo la final más esperada de la Liga MX ese año. Para Alan Pulido era algo más. Era la oportunidad de decirle al club que lo tuvo preso lo que no había podido decirle con palabras. Final de ida, en el estadio de los Tigres, en Monterrey. Pulido marcó. Final de vuelta, en el estadio Akron, en Guadalajara. Pulido volvió a marcar. Chivas campeón, el primero en 10 años. Y Pulido con goles en ambas finales contra el equipo que alguna vez intentó destruir su carrera. Ese momento. La afición de Chivas celebrando y Pulido levantando el trofeo, que no era solo el título de la Liga MX. Era la respuesta a 2 años de entrenar solo. Era la respuesta al TAS que falló en su contra. Era la respuesta a todas las personas que dijeron que el Pulido que venía de Tigres, con ese historial complicado, no iba a poder con el peso de la camiseta del rebaño. Su técnico, que dice todo sobre qué fue Almeida para él. El técnico que me ha marcado y que sigo diciendo que para mí ha sido el mejor que me ha tocado, es Matías Almeida. Sigo hablando con él, nos seguimos saludando, deseándonos lo mejor. Ese vínculo entre un jugador y un técnico que saben que lo que construyeron juntos no se repite fácilmente. Y en 2018 llegó la cima. La final de la CONCACAF Champions League contra el Toronto FC de la MLS, el título continental que Chivas no ganaba desde 1962. 56 años. La primera Copa de Campeones continental que el fútbol mexicano recordaba con el rebaño sagrado ganándola. En el partido de ida en Toronto, el Chivas llegó a la cancha del BMO Field como el equipo visitante, en un estadio lleno de aficionados canadienses, en frío, en condiciones que en la Liga MX no existen. Y Pulido marcó de tiro libre, un golazo. El tipo de gol que en el momento les dice a todos los que están en el estadio y a todos los que lo ven por televisión: este equipo va en serio. Chivas ganó 2-1. En la vuelta en el estadio Akron, la serie llegó empatada 3-3 en el marcador global.
tanda de penales. Ese momento. El que define al delantero de verdad del que parece delantero cuando las cosas van bien. Pulido tomó el balón, se paró frente al arco y metió el penal más importante de la historia reciente de las Chivas, el que terminó con 56 años de espera continental. Y en 2019, Pulido fue campeón de goleo de la Apertura con 12 goles. El primer mexicano en ganar ese título en 8 años. Eso es lo que fue Alan Pulido con las Chivas. Eso es lo que construyó en 3 temporadas. Y entonces empezaron los problemas que nadie vio venir. Diciembre de 2019. Pulido salió de las Chivas. La razón oficial: conflicto contractual. Quería mejores condiciones. El club no renovó. Pero hay algo más que pasaba en ese periodo que conecta directamente con la segunda promesa. En 2019, Pulido se casó con Ileana Salas, la misma mujer que estaba con él la noche del secuestro, la que los secuestradores dejaron libre mientras se llevaban a él, la que llamó a la familia inmediatamente, la que vivió la misma noche desde afuera. Esa relación que había sobrevivido al trauma, que había resistido los años difíciles, que había llegado al altar. Lo que México no vio es que detrás de la imagen pública del jugador campeón había una vida personal que cargaba algo muy pesado. El trauma del secuestro no se va con los años, no se resuelve con un título, no desaparece porque marquen en las finales. Las celebraciones externas no curan las heridas internas. Pulido lo dijo en 2020 desde Kansas City: es complicado vivir con miedo. 5 palabras que lo dicen todo. Ese hombre llevaba 4 años desde el secuestro, viéndose obligado a vivir con algo que ningún título puede eliminar: la hipervigilancia, el miedo a los espacios desconocidos, la incapacidad de caminar solo por ciertas calles sin que el cuerpo mande señales de alarma que el cerebro no puede apagar. ¿Cuánto de eso afectó su vida con Ileana? ¿Cuánto de eso pesó en la decisión de salir de las Chivas? ¿Cuánto de eso influyó en los torneos donde no fue el mismo? No hay respuestas públicas para esas preguntas. Lo que sí hay es el dato. Pulido y Ileana se divorciaron. No hay declaraciones sobre las razones. No hay escándalo que los medios documentaran. Solo el dato. La relación que sobrevivió al secuestro no sobrevivió todo lo que vino después. Y en ese mismo periodo llegó el Kansas City, $8 millones. La MLS, un cambio de vida completo. Nueva ciudad, nuevo país, nueva liga. Pulido llegó a Kansas City en enero de 2020, al Sporting Kansas City. Un equipo con historia en la MLS, pero que no había tenido en años un delantero del calibre de lo que Pulido podía dar. La MLS es una liga diferente a la Liga MX, de maneras que no siempre se entienden desde México. El ritmo es diferente, los campos son diferentes. El tipo de defensa que encuentras es diferente, los viajes son diferentes. Kansas City no es Guadalajara. No es una ciudad de fútbol en el sentido que México entiende. No hay multitudes que esperen en el aeropuerto. No hay cobertura diaria en todos los medios. Y para un delantero que viene de ser el fichaje más caro de la historia de las Chivas, ese anonimato relativo puede ser difícil. O puede ser exactamente lo que necesita. Pulido eligió usarlo como lo segundo. Las 2 primeras temporadas fueron sólidas. 15 goles y 8 asistencias combinadas. MVP ofensivo del equipo en 2020. La MLS reconoció su calidad. Los aficionados de Kansas lo adoptaron. El equipo encontró en él lo que los directivos prometieron cuando pagaron el contrato. Estaba bien.
construyendo algo nuevo. Lejos del peso del apellido del fichaje más caro. Lejos de Tamaulipas. Lejos de todo lo que necesitaba dejar atrás. Y entonces llegó 2021. La rodilla. Las señales vinieron de a poco. Como vienen siempre las lesiones grandes. Primero una molestia que parece menor. Luego un partido en que el ritmo no es el mismo. Luego otro. Luego la decisión de hacerse estudios. Y los estudios dicen lo que el cuerpo ya sabía. Hay que operar. Una cirugía de rodilla que lo sacó del campo durante toda la temporada 2022. Un año entero. 12 meses sin jugar. Sin correr. Sin estar en lo único que Alan Pulido había hecho desde los 12 años. Un año en la tribuna. Viendo a sus compañeros. Siguiendo la rehabilitación. Controlando la impaciencia. ¿Qué pasa en la cabeza de un delantero cuando no puede correr? Cuando se sienta en la tribuna y ve a sus compañeros jugar sin poder hacer nada. Cuando la identidad completa de un hombre está atada a algo que temporalmente le quitaron. Un año sin jugar. Con el trauma del secuestro todavía activo. Con el divorcio de por medio. Con la ciudad natal a la que no puede regresar. 3 cosas que nadie habla juntas cuando se refieren a la lesión de Pulido. Nadie dice, este hombre en 2022 estaba lejos de su país, con la rodilla operada, divorciado, sin poder volver a su ciudad, 9 años cargando con los puntos. Porque en el fútbol se habla de la lesión como si fuera solo física, como si la parte que no aparece en las radiografías no existiera. Y la parte que no aparece en las radiografías a veces es la más difícil de sanar. En 2023, Alan Pulido regresó. Y lo que hizo al volver fue la respuesta más contundente que cualquier delantero puede dar a todos los que dijeron que no iba a ser el mismo. 14 goles en la temporada. Ganó el Comeback Player of the Year de la MLS. El mejor jugador que regresó. Ganó el MVP del Sporting Kansas City, el Golden Boot del club, todo en el mismo año. El mismo año en que volvió de la rodilla. El mismo hombre que en 2016 sometió a 2 secuestradores encontrando la manera cuando todo parecía perdido. En 2023 volvió a encontrar la manera. Pero en 2024, esa versión de Pulido empezó a desvanecerse. 7 goles en la temporada. Actuación discreta. El contrato que vencía. El cuerpo dando señales de que los 33 años después de una rodilla operada ya no son los mismos 29 años del delantero que llegó a Chivas en 2016. Y la pregunta de qué venía después. Esta es la tercera cosa que te prometí al inicio. 7 de enero de 2025. Las Chivas anunciaron el que marcó en ambas finales contra Tigres, el que ganó la CONCACAF Champions en 2018. Regresaba. No al Olympiacos, no al Kansas City, a casa. Y según sus propias palabras, no venía a cobrar el último cheque. Venía porque quería retirarse con la camiseta de Chivas. Siempre he dicho que poder regresar al fútbol mexicano, y más a Chivas, sería algo muy lindo por todo el amor y por todo lo que logré. Poder retirarme en Chivas para mí sería algo muy lindo. Pero yo creo que más de retirarme, todavía me siento muy bien físicamente. Creo que tengo el nivel para poder aportar cosas. Esas palabras. La afición las recibió con la esperanza que siempre reserva para los ídolos que vuelven. Hay algo muy específico en el amor de la gente por los jugadores que se van y regresan. No es el mismo amor que se le tiene al que siempre estuvo. Es uno diferente. Es el amor que viene de la nostalgia, mezclado con la esperanza de que lo mejor todavía está por venir.
México quería que el Pulido de 2025 fuera el de 2017 y 2018. Quería los goles en las finales. Quería el penal de la CONCACAF. Quería el delantero que somete secuestradores y luego vuelve a marcar como si nada. Pero el cuerpo no funciona así. Primero vino la molestia en la rodilla, la misma rodilla operada, la que había pasado todo 2022 en rehabilitación, la que volvió en 2023 con 14 goles, pero que en 2024 solo dio 7. Descartado para el primer partido del Clausura 2025 por molestias físicas. Eso se entiende. Los jugadores se lesionan. Las rodillas operadas tienen sus tiempos. Lo que no se entiende tan fácil son los reportes que empezaron a circular sobre ausencias en entrenamientos. Problemas de disciplina. La misma descripción que aparece en los medios cuando un jugador no cumple con las obligaciones básicas que un club le exige. Llegar al horario establecido, presentarse a los trabajos que el técnico programa, estar disponible cuando el equipo lo necesita. Esas ausencias generaron tensión interna en las Chivas. Lo reportaron medios que cubren al club desde adentro. ¿Por qué? Esa pregunta no tiene una respuesta pública única. Pero hay algo que sí es público y que conecta todos los puntos. Alan Pulido le dijo a ESPN en 2020 algo que ningún medio analizó con la seriedad que merecía. Es complicado vivir con miedo. 5 palabras. Un hombre que en 2025 regresa a México, al país donde lo secuestraron, a Guadalajara, a la institución donde todos lo reconocen, donde todos lo paran en la calle, donde todos quieren una foto, donde todos saben quién es. ¿Y eso cómo se vive cuando 9 años antes alguien de tu propia familia te entregó a los Zetas? Cuando lo que aprendes de esa noche no es solo que el crimen organizado puede alcanzarte, sino que puede alcanzarte a través de alguien que está en tu mesa. Ese tipo de trauma cambia la manera en que un hombre ve a los que lo rodean. Cambia el nivel de confianza. Cambia la manera en que procesa los espacios llenos de gente. Cambia la manera en que duerme. Y Pulido lo dijo sin ambigüedad. No ha regresado a Tamaulipas. Nunca más. Su ciudad natal. El lugar donde aprendió a jugar al fútbol. El lugar donde está su familia. No puede volver. Me queda un poquito el mal sabor de boca. Recordar ese mal momento. Creo que es mejor estar acá con mi familia y trato de olvidar ese trago amargo. Trata de olvidar. Eso no es alguien que superó el trauma. Eso es alguien que aprendió a convivir con él, que encontró maneras de funcionar a pesar de lo que carga. Que cuando llegó a Ciudad Victoria de turista ese verano de 2016 con la vida resuelta, con el fichaje más caro de la historia de la Liga MX esperando, con el mundo a sus pies, alguien que conocía de toda la vida lo entregó a los Zetas. Eso no se olvida, aunque quieran olvidarlo. Y cuando ese hombre llega a Guadalajara en 2025, con la rodilla que no termina de estar bien, con el divorcio de por medio, con el año sin jugar que cambió su cuerpo, con la ciudad natal a la que no puede regresar, con los 34 años que pesan diferente que los 25, con todo eso encima, las ausencias a entrenamientos se ven de otra manera, no como irresponsabilidad, no como falta de profesionalismo, como la manifestación física de algo que todavía no está resuelto en la cabeza y el alma de este hombre. Como la señal de que entre el Pulido que todos recuerdan y el Pulido que llegó en enero de 2025, hay 9 años de cosas que ninguna estadística puede medir. Eso es lo que nadie dijo. Porque el fútbol no habla de esas cosas. El fútbol habla de rendimiento.
de estadísticas, de si llegó puntual o no, de cuántos goles lleva, de si está a punto o no para jugar el sábado. Y hay ocasiones en que las estadísticas y la puntualidad son los síntomas de algo más grande que ninguna nota de disciplina puede resolver, que ningún técnico puede solucionar con un entrenamiento extra, que ningún directivo puede exigir con una cláusula en el contrato, y que el jugador tampoco puede forzar. Porque no es cuestión de voluntad, es cuestión de tiempo, de proceso, de dejar que algo sane que lleva 9 años sin terminar de sanar. Hay una imagen que resume todo esto mejor que cualquier análisis táctico. Días después del secuestro, en junio de 2016, Pulido fue invitado a hablar en televisión. Con Adela Micha, una periodista de primer nivel. El tipo de entrevista que cuando un deportista la acepta, México lo toma como la versión oficial de lo que pasó. Pulido llegó al estudio y se fue. Abandonó la entrevista antes de empezar. No pudo quedarse. Su hermano Armando tuvo que quedarse a responder las preguntas que Alan no podía responder. Esa imagen. El hombre que momentos antes había sometido a 2 secuestradores armados, que había llamado al 911 con un teléfono ajeno, que había roto un cristal con el puño, que había descrito la fachada de la casa desde la ventana, ese hombre no pudo sentarse frente a una periodista a hablar de lo que vivió. Porque hay tipos de valor que el cuerpo produce automáticamente cuando está en peligro. Y hay tipos de fortaleza que el alma necesita construir con tiempo cuando el peligro ya pasó, pero el miedo sigue presente. Pulido tenía el primero. El segundo lo está construyendo todavía. Y eso no lo hace menos. Lo hace más humano. Y más complicado de entender para una industria que solo mide goles. Esta es la cuarta. La que te prometí que más duele. 28 de mayo de 2016, cerca de la medianoche. Alan Pulido y su novia Ileana Salas salen de una fiesta familiar en Ciudad Victoria. No era cualquier fiesta, era una reunión con personas que conocían de toda la vida. 40 personas en esa casa, gente de la familia, amigos de siempre. El tipo de reunión donde nadie cuida la puerta porque todos son conocidos. Pulido estaba de vacaciones. Venía de Grecia, a las puertas del fichaje con las Chivas, en el mejor momento de su carrera, y decidió volver a casa, a la ciudad donde nació, a ver a su familia, a la fiesta de la que ningún muchacho de Tamaulipas que triunfó en el fútbol puede escaparse cuando vuelve. Una carretera rumbo al norte de la ciudad, una camioneta que les cierra el paso. 6 hombres armados con el rostro cubierto. Le ordenan a Pulido que se baje del carro. A Ileana la dejan libre en el lugar. Se llevan a Pulido. Ileana llamó a la familia de inmediato. El hermano de Pulido, Armando, llegó a la zona en minutos. Sabía perfectamente que había sido un secuestro. Agarré el carro y empecé a buscar por la zona. Fuimos directos a la agencia ministerial. Un momento de distracción. Un segundo en que el guardia bajó la guardia. Pulido calculó. Esperó el momento exacto y actuó. Se abalanzó sobre él. Lo sometió. Le quitó el teléfono. Le quitó la pistola. Lo amenazó con su propia arma. Luego subió el otro. Pulido lo sometió también. 2 hombres armados contra un futbolista atado. Y el futbolista ganó a los 2. Lo confirmó el propio secuestrador detenido esa noche, Daniel Morales Hernández, apodado La Foca. Me dijo que alzara las manos porque si no me iba a matar. Lo hice y comenzó a pegarme. Pulido llamó al 911. No tenía idea de dónde estaba. Asomó la cabeza por la ventana y describió la fachada de la casa.
Hizo al menos 3 llamadas a la policía. En una de esas llamadas, los agentes le pidieron que disparara el arma para que pudieran ubicar el inmueble. Pulido apretó el gatillo. El arma no tenía balas. En otra llamada le pidió al propio secuestrador sometido que le dijera la dirección exacta del lugar. El secuestrador habló. Cuando la policía confirmó que estaba en camino, Pulido intentó salir. La puerta estaba cerrada por dentro. Rompió el cristal con el puño. Esa herida en la muñeca, esa venda blanca que apareció en las fotos de la rueda de prensa al día siguiente, esa es la única marca física. De 24 horas en poder de los Zetas. Y esa herida en la muñeca es el símbolo más honesto de toda la historia de Alan Pulido. No la herida del que perdió, la herida del que rompió lo que le cerraba el paso. Ahora viene lo que nadie dijo completo. El autor intelectual. Las autoridades lo anunciaron 2 días después. Osvaldo Velázquez García, 29 años, alias El Pelón, el esposo de una prima de Alan Pulido. Estaba en la misma fiesta, comió con él, estuvo en la misma mesa, habló con él, lo conocía de toda la vida, había salido con él en televisión. El mismo hombre que minutos después salió de esa fiesta para encontrarse con sus cómplices de los Zetas y llevarlos hasta afuera de la casa. Así lo declaró La Foca, el secuestrador detenido esa misma noche. No dábamos con el domicilio hasta que él salió a encontrarnos y nos llevó al sitio de la fiesta. Pasamos por afuera y esperamos. Él los llevó. El primo político, el que estaba en la mesa, el que sabía todo, el que conocía los movimientos de Pulido esa noche porque era parte del mundo de Pulido. Esa es la parte que más duele. No la violencia del secuestro. Eso es algo que puede pasarle a cualquiera en Tamaulipas. La traición de alguien que tenía nombre, que tenía cara, que había convivido con él. Y los Zetas pidieron 6 millones de pesos de rescate. El hermano de Alan, Armando, negoció con ellos mientras el operativo se preparaba. Cuando los secuestradores le dijeron que si no pagaba a la mañana siguiente, encontrarían a Alan muerto, Armando seguía negociando. Y entonces le avisaron que Alan ya estaba libre, que él mismo se había liberado. La rueda de prensa fue el día siguiente. El gobernador de Tamaulipas presentó a Pulido ante los medios. Pulido apareció con una venda en la muñeca. Solo dijo, «Muy bien, gracias a Dios». Y no volvió a hablar del tema en público durante 4 años, porque días después lo invitaron a hablar con Adela Micha. Pulido llegó y se fue. Abandonó la entrevista. Su hermano Armando tuvo que quedarse en su lugar. Ese detalle. El hombre que sometió a 2 secuestradores armados no podía hablar de ello frente a una cámara. El valor físico y el trauma emocional no son lo mismo. Un hombre puede golpear a 2 delincuentes atado de manos y no poder sentarse frente a un micrófono a describir lo que sintió mientras los golpeaba. Porque el cuerpo actúa en el peligro y la mente procesa después. Y lo que la mente de Pulido empezó a procesar en los días, meses y años después de esa noche no lo describió ningún comunicado oficial. Lo describió él mismo, 4 años después, desde Kansas City. No me gusta tocar estos temas. Son muy delicados, complicados. Son malos recuerdos que no quisiera volver a vivir. Fue algo muy difícil en mi vida. Fue algo muy difícil en mi vida. Un hombre de 33 años que habla de algo que pasó cuando tenía 25, como si todavía lo tuviera encima. Porque lo tiene. Y lo que ese trauma le costó no está en los expedientes de la Fiscalía de Tamaulipas. Está en la lista de lugares a los que ya no puede ir. En las decisiones que tomó en los años siguientes.
en la relación que no sobrevivió, en las ausencias a entrenamientos que nadie supo cómo explicar, sin hablar de lo que realmente pasó. Hay algo que vale la pena nombrar. La familia de Alan Pulido dijo que en la fiesta esa noche había unas 40 personas. 40 personas que conocían al futbolista. 40 personas de su mundo. Y entre ellas, Osvaldo Velázquez García, el pelón, el que los llevó hasta la fiesta, el que avisó en qué carro salía. Una de 40 personas. ¿Cómo se vive después de eso? ¿Cómo se va a la siguiente reunión familiar? ¿Cómo se confía en el siguiente primo, en el siguiente amigo de siempre, en la siguiente persona que dice conocerte de toda la vida? Esa es la herida que Osvaldo Velázquez García le abrió a Alan Pulido, que va mucho más allá de las 24 horas de cautiverio. Le abrió la desconfianza, la sospecha de que en el círculo más cercano puede haber alguien que te traicione por razones que nunca imaginarías. Y con esa desconfianza es como Alan Pulido ha vivido desde mayo de 2016. 9 años. En Grecia, en Guadalajara, en Kansas City, y ahora de regreso en Guadalajara. 3 veces lo tumbaron, 3 veces se levantó. Eso no es casualidad, eso es carácter. Y el carácter no desaparece con los años, no desaparece con la rodilla operada, no desaparece con el trauma del secuestro, no desaparece con el divorcio. Se puede esconder, se puede tapar con las ausencias a entrenamientos y con las molestias físicas y con todo lo que el fútbol llama problemas de disciplina, cuando en realidad no sabe cómo llamar a lo que le pasa a un hombre de 34 años que carga con todo lo que Pulido carga. Pero no desaparece. ¿Qué hará con esta última prueba? La rodilla que no termina de estar bien. El trauma que no termina de sanar. Las ausencias que generaron tensión interna. Los 34 años que pesan diferente que los 24. No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Hay un teléfono celular que en la madrugada del 29 de mayo de 2016 cambió la historia de Alan Pulido. El que le arrancó al secuestrador atado de manos. El que usó para llamar al 911. El que sirvió para describir la fachada de la casa desde la ventana rota. Ese teléfono no estaba en la vitrina. No era el trofeo más bonito. No valía $18 millones, pero fue el objeto más importante de toda la carrera de Alan Pulido. Porque ese teléfono dijo algo sobre este hombre que ningún gol en ninguna final puede decir, que cuando todo lo que puede salir mal sale mal, cuando está solo, cuando está atado, cuando el miedo es real y no hay nadie que pueda ayudarlo, Alan Pulido encuentra la manera, solo. Y esa capacidad, la de encontrar la manera cuando todo parece perdido, es la misma que lo hizo campeón con Tigres, campeón con Chivas, campeón de CONCACAF, mejor regreso de la MLS, y es la misma que quizás, si la rodilla aguanta y el trauma retrocede y el cuerpo sigue respondiendo, lo lleve a una última final. Con la camiseta de Chivas, como siempre quiso, porque hay algo que México nunca terminó de entender sobre Alan Pulido. Lo trató durante años como el fichaje más caro, como el delantero de las finales, como el que se escapó de los secuestradores. Lo midió en goles, lo midió en títulos, lo midió en transferencias de millones de dólares. Y nunca se preguntó en voz alta qué cuesta cargar todo eso. ¿Qué cuesta haber crecido en Ciudad Victoria, cuando Ciudad Victoria era territorio de los Zetas? ¿Qué cuesta haber tenido al club que te formó convertirte en tu primer enemigo? ¿Qué cuesta haber sido secuestrado por alguien de tu propia familia?
¿Qué cuesta que esa desconfianza se instale en cada reunión, en cada fiesta, en cada grupo de 40 personas que dice conocerte de toda la vida? ¿Qué cuesta perder un año entero por una rodilla operada, mientras el resto de tu vida también se estaba rompiendo? México midió los goles. No midió el precio de los goles. Y quizás eso también explica las ausencias a entrenamientos. Quizás explica el divorcio. Quizás explica que un hombre de 34 años todavía no pueda volver a su ciudad natal. Porque Alan Pulido viene de Tamaulipas, de la ciudad donde desde niño aprendió que la vida puede cerrarte todas las puertas, que el cártel puede cerrar las calles, que el club puede cerrar el contrato, que la rodilla puede cerrar la temporada, que alguien de tu propia mesa puede cerrar tu libertad, y que de todas formas hay que seguir. Que sobrevivir no es cuestión de suerte, es cuestión de no soltar el teléfono, aunque estés atado, aunque no sepas dónde estás, aunque el arma no tenga balas. Se llama, y se espera que lleguen. ¿Tú cómo recuerdas a Alan Pulido, el gol contra Tigres en la final de 2017, el penal de la Champions de CONCACAF, o la imagen de ese hombre con una venda en la muñeca diciendo, muy bien, gracias a Dios, después de escapar solo de sus secuestradores? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te llegó, no te imaginas lo que vivió Chicharito Hernández, el delantero más goleador de la historia de México, el que fue el más querido, el que cayó de una manera que México no terminó de entender. Está aquí en el canal. Te la dejo arriba